Acompañarme. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Quisiera comenzar platicándoles que en el año 2023, un portal de información y noticias conocido como Málaga Hoy, precisamente porque es de Málaga, comunidad autónoma de Galicia, de Andalucía, perdón. Este portal presentaba una información acerca de la remodelación o construcción de unas viejas instalaciones en la parte a unos 15 kilómetros del centro de Málaga, Campanillas. Y el objetivo es construir una serie de oficinas sobre de una superficie de unos 20.000 metros cuadrados de construcción, pero casi 40.000 metros cuadrados de jardines. Inclusive en el portal de noticias viene una fotografía de la posible distribución de aquella maqueta. Y sí, es una imagen muy bonita, porque han seleccionado un predio que se encuentra en una loma, un montículo, que le permite tener un paisaje soberano. Se puede ver todo el valle, está entre el río Campanillas, y luego se encuentran unas montañas. Está súper comunicado aquello porque hay vías de comunicación grandes por todas partes. Vamos, es una excelente idea. Solo que si usted observa con cuidado la imagen que le hemos de estar presentando ahora mismo, notará que en el centro hay una especie de casita antigua. Un edificio raro. Todo alrededor es moderno, pero eso es particular. Bueno, el hecho es que la noticia está ahí. Y claro que muchas personas opinaron que era una gran idea. Un sitio muy bien comunicado, con excelentes vías de comunicaciones por medio de carreteras importantes. Además, está relativamente cerca del centro de la ciudad, 15 kilómetros, pero con buenas vialidades. Está además cerca de cosas tan bonitas como el club de golf, que se encuentra muy cerca de ahí. A 2 o 3 kilómetros está Guadalhorce, el club de golf Guadalhorce, que es un sitio tremendo. Vaya, pintaba muy bien. Aunque también hay quienes, al leer aquella noticia, simplemente levantaron las manos y dijeron, va, ya está. Pues qué bueno, a ver, que lo intenten. Pero no creemos que lo logren. Y es que ese mismo predio ya había sido propuesto para otras cosas. Lo más terrible del asunto es que, si usted ve ahora mismo la fotografía que le vamos a pasar, notará que efectivamente se trata de un lugar en donde hay una casita antigua y alrededor hay restos de unas construcciones, mucho más modernas. Y es que en el año 2000, el predio completo en donde se aloja esa casita extraña fue comprado para que se hiciese en el lugar un fantástico hotel de 4 estrellas. 200 habitaciones, jardines por todas partes, una cosa muy linda, en el año 2000. Y claro, dado que está cerca el club de golf Guadalhorce, obviamente la gente pensó, no es tan mala idea. Podría ser un buen lugar para poner un hotel, etc., pero no pasó nada. Y no pasó nada porque de pronto la empresa que estaba llevando aquello reventó, supuestamente con un asunto relacionado con el boom, la explosión de la burbuja inmobiliaria de los 2000, y el caso es que aquello se quedó abandonado. Pero no fue lo único. Después de la intentona del año 2008, hubo otro incidente, en donde de nueva cuenta se planteó la posibilidad de hacer un hotel. Esta vez, la empresa que había comprado aquello, que era Grupo Mirador, lo vende. El nuevo comprador, que fue alrededor del 2015, intenta hacer algo, intenta poner algunas cositas, retocar aquello, terminar porque ya estaban construidas las estructuras metálicas perimetrales, y el caso es que, pues no se ha dejado, y lo único que hicieron fue remodelar un poco la casita para que no se viera tan fea. Por órdenes del Ayuntamiento de Málaga, tenían que arreglarlo para que no colapsara, no sufriera daños mayores de los que ya tenía. Y claro, cuando intentaron hacer algo, pues resulta que no se dio. Un fracaso total. En el 2022, la empresa actual que ha propuesto hacer allí
una serie de oficinas y una serie de cosas, adquiere el predio con la idea de hacer un espacio elegante, moderno, pero que al mismo tiempo tenga este sabor antiguo. Vaya, más de uno ha levantado la ceja y ha dicho no van a poder porque este lugar está maldito. Así como se lo digo. Y es que en ese sitio, esa bonita casita que se encuentra en medio del proyecto, es una casa embrujada. Su nombre, el Cortijo Jurado. Así es como se le conoce. Es una construcción antigua, pero es una construcción tremenda, ubicada en el barrio de Campanillas, como le decía yo, a unos 15 kilómetros del centro de Málaga capital. Este lugar tiene montones de historias raras, desde leyenda negra muy antigua hasta cosas como cuando han llegado investigadores paranormales, que los ha habido en cantidades asombrosas. Se han obtenido psicofonías, se han obtenido sesiones Ouija verdaderamente impactantes, se han obtenido algunas imágenes de video, de película, y todo lo que usted quiere y mande alrededor de esto, pero sobre todo se ha considerado siempre que esta es una casa maldita y que está llena de fantasmas por todas partes. Hay quienes aseguran que entre los pasillos de aquella vieja casa, las sombras se van moviendo de un lado a otro, y poco a poco, conforme vas caminando, las sombras te van siguiendo. Desde la carretera cercana hay quien asegura que ciertas noches, cuando la luna está en su esplendor, se pueden distinguir figuras que se mueven por las ventanas. ¿Pero qué tuvo que haber pasado en una construcción como esta para que hubiera tantas leyendas? A simple vista, el Cortijo Jurado se antoja como una hacienda vieja, el casco de una hacienda antigua. Nada sobresaliente. Una construcción que en alguna época fue rural, que estaba en medio de los campos y que probablemente tenía esa función. Simplemente ver cosas relacionadas con el campo. No era tan grande. En total, todo el conjunto constructivo tiene unos 2.500 metros cuadrados. Dividido en una zona que era la zona de la casa de los grandes, la casa de los dueños. Además de esto, se encontraba un área que era para los trabajadores, los peones y demás, y la zona de almacenes donde se guardaban herramientas, un patio central. El edificio tenía una forma peculiar porque tenía una forma de C. Y esto permitía que tuviera este patio central donde podían dejar las carretas, los animales, las bodegas de un lado y del otro lado la capilla. Tenía su propia capilla, con una torre, campanario y todo aquello. Un lugar muy bonito. Pero eso no es todo. Este lugar, además de la propia construcción en medio de esta loma, también tenía tierras de cultivo, abundantes tierras de cultivo. Así que era una empresa agropecuaria. Y eventualmente también se constituiría como la casa, no exactamente de campo, solo para estar allí por temporadas. Y la historia es interesante, déjame que le platique. Esta casa, los más acertados, o por lo menos los que se creen más acertados al hablar de la fecha de construcción, ubican la construcción en 1835, cuando la propiedad completa es comprada por un hombre de apellido Heredia, Miguel Agustín Heredia. Este hombre, empresario, un visionario de los negocios en la España del siglo XIX, un hombre que además tenía un prestigio tremendo. Si bien no tenía un título nobiliario, estaba a la altura de muchos nobles. Este hombre, quien había venido de otra región, no era malagueño, se había hecho rico con muchos negocios, y algunos de estos negocios eran agropecuarios, otros eran negocios muy vanguardistas, como los productos ferreteros, herramientas, cosas de ese estilo. Fundó una empresa importante. De hecho, tenía socios igualmente importantes que vivían muy cerca de allí. Cerca de allí estaba el Cortijo Colmenares, que estaba cerca del río Colmenares, que pertenecía a los marqueses de Larios. Cuando compra este hombre la tierra en este lomerío, los marqueses de Larios habían comprado Colmenares, que era una construcción de 1500. Entonces tenían relaciones comerciales y algún tiempo más adelante incluso familiares. El hecho es que construye esta hermosa casa. Había quienes decían que tenía 365 ventanas,
para que tuviese una por cada día del año. El interior era fastuoso, eso me queda claro. Habían contratado a alguien que diseñara una casa fastuosa. No quedan muchos registros históricos de cómo fue que se construyó o cuándo, pero era una construcción robusta de gruesos muros, con losas reforzadas con vigas de madera, una construcción del siglo XIX. El patio central, su sótano para almacenar, todo aquello muy bien pensado. Miguel Agustín Heredia solía visitar este lugar hasta su muerte en 1843, entonces fue muy relativo que la haya disfrutado porque apenas estuvo visitándola unos pocos años antes de su muerte. Después de esto, la casa seguiría en manos de la familia, perteneciendo a los descendientes que a su vez conservaban el negocio y ya se habían unido en sociedad con los Larios para formar diversas empresas que eran muy prestigiosas. Aun cuando los chicos, vamos a llamarles así, los descendientes, eran considerados unos señoritines. Había una diferencia muy clara. El señorito era el patrón, el hombre de la casa, el dueño, el que mandaba. Los demás eran los peones, los capataces, gente que vivía muy por debajo de esto. Pero estos en particular parece ser que pasaban largas temporadas fuera, venían a ver qué había pasado, cómo iba el negocio, etcétera, a dar instrucciones y volvían a retirarse. Tenían vínculos con Inglaterra, de hecho. En algún momento llegarían a tener allá familia. Con Francia también tendrían vínculos. No eran muy queridos. El padre había sido muy respetado, pero según se entiende, y no tengo prueba de ello, simplemente lo que he podido por ahí encontrar, no eran especialmente queridos. Alguna cosilla les sabrían. El asunto está en que la casona seguiría en poder de la familia, siendo ocupada poco a poco y paulatinamente, cada vez con mayor espaciamiento. No duró mucho tiempo, porque alrededor de 1920 las cosas comenzaron a complicarse para la familia. Claro, habían ocupado la propiedad generación tras generación por cerca de 90 años. La habían disfrutado de lo lindo. Hacían fiestas, había reuniones, hacían juegos. Era la cosa de la época que la gente que habitaba normalmente en la ciudad, en una casa de ciudad, tenía estas casonas de campo a donde iba durante el verano o a donde iban a tener reuniones especiales, eventos especiales. Pero también se cuenta que estos jóvenes, esta siguiente generación, no fueron tan buenos para los negocios. Y en un cierto momento, cuando una plaga azotó la zona y acabó con las cosechas, no pudieron sobreponerse y se fueron a la ruina. Hay quienes dicen que en realidad la plaga les habría hecho cosquillas en otro tiempo y que realmente el problema es que disfrutaban demasiado de la vida. Demasiadas fiestas, demasiados viajes, todas aquellas cosas que el padre no había hecho, el viejo no había hecho porque cuidaba el dinero y trabajaba, pero bueno, como sea, 1925. Los Heredia tienen que vender la propiedad. Y se la venden a los queridos amigos Larios, los marqueses de Larios, los dueños de Colmenares. Ambas casas tenían parecido, de hecho. Es muy curioso, pero ambas casas tienen un diseño bastante cercano. Cuando llegan los Larios, arreglan aquello, producen, siguen ocupando las tierras de cultivo, pero en realidad la casa como tal ya no es de su interés. Es una casa vieja, construida probablemente 90 años atrás. Ya no es de su interés. Sigue estando allí, se sigue ocupando obviamente porque ahí mismo está donde guardan los arreos del campo, las cosas, las bodegas, los sótanos aquellos. Pero la casa en sí se va deteriorando un poco cada vez, un poco más cada vez. Y sí, al paso de los años, para 1952, y después de haber tenido varios intentos de venderla, insisto, varios intentos de venderla, la casa es comprada por un hombre que se dedicaba a los bienes raíces. Si estoy en lo correcto, el nombre era Agustín Martín Gutiérrez. Es curioso, todo el mundo lo conoce como el doctor Gutiérrez, al parecer era un médico, quien no ejercía la medicina, sino que se dedicaba a vender cosas y demás, y él conservaría la propiedad hasta 1975, pero ya sería estrictamente una propiedad agrícola. Como tal, la casa dejaría de tener el esplendor, ya no se ocupaba como vivienda, ya no le interesaba a él como vivienda,
y quedaría ahí pendiente. Obviamente en ese periodo de tiempo había trabajadores que seguían ocupando las áreas pertinentes, seguían viviendo ahí algunas personas, e inclusive había un capataz que vivía en la casa y quien se hacía cargo de ver los cultivos, que había múltiples cultivos, era una tierra próspera y amplia. En 1975 Gutiérrez vende la casa y la casa queda en manos de diversas personas. Poco a poco, pero cada uno de ellos, o bien no se concretaba una operación comercial, o bien la operación comercial salía fatal y terminaba aquello peor todavía. Por ahí debe de haber una foto de cómo se fue deteriorando esto. Al paso de los años se fue literalmente desmoronando. Fueron llegando gente que robaba una ventana, que robaba un accesorio, porque ahora ya no tenía un dueño. Y llegaron los vándalos, por supuesto. Rayonearon todo. En los años 80, 90, aquello fue ir allá a hacer toda clase de fechorías. Porque era un lugar apartado, allá solitario. Se pensó en demoler esto precisamente para proteger a los jóvenes y evitar que fueran allá a hacer fechorías. Sin embargo, la casa como tal tenía mucha historia detrás. No solamente de sus diferentes propietarios, sino la leyenda negra. Y ahora déjeme que remonte el tiempo atrás. La casa, en el siglo XIX, surge una leyenda extraña. La gente comienza a preocuparse porque, a decir de las personas, algunas jovencitas han desaparecido. Pero no solo han desaparecido, sino que sus cadáveres son encontrados en las orillas del río Campanillas. Justamente ahí, cerquita de la casa, muy cerquita de la casa. Han encontrado los cuerpos. Pero además lo que se dice de aquellos cadáveres es aterrador, porque las personas aseguran que han sido horriblemente maltratadas, horriblemente atormentadas. Se puede ver a leguas que han sido víctimas de abusos brutales. Y no me refiero solamente a abusos de carácter sexual, sino a verdaderas torturas y tormentos que evocan a los tormentos de la Inquisición. Algunos comenzarían a temer de que se trataba de ritos al demonio. Y estaba muy cerca. Poco a poco el temor fue creciendo, porque no era una, ni dos, ni tres, sino muchas las chicas que habían desaparecido. Comenzaron a sospechar de los señoritos Heredia, de la gente que ocupaba la casa aquella, el Cortijo Jurado. Que por cierto, un detalle curioso es que se le llama Cortijo Jurado porque uno de los propietarios, después de que el doctor lo vende, era la familia Vega Jurado. Así es que se le quedó el nombre Jurado, por esos últimos propietarios. Pero insisto, el Cortijo gana el prestigio de ser un lugar en donde se realizan actos demoníacos sobre de aquellas jovencitas que son raptadas, y lo relacionan probablemente con algún dejo de razón, puesto que hay quienes aseguran que los señoritos Larios contrataban estas jovencitas que nunca volvían a casa, y cuando ya nadie quiso ir al caserío, simplemente siguieron desapareciendo. Se empezó a rumorar que allí había túneles. Ya sé, no existe ninguna casa vieja que no tenga un túnel secreto. Pero en este caso era algo un poco más fuerte. Había quienes aseguraban que los túneles iban de la construcción del Cortijo hacia el río, pero también hacia Colmenares, hacia el Cortijo Colmenares, la propiedad de los Larios, que unía un túnel con el que se salvaban aproximadamente los 2 kilómetros que separaban una casa de otra, y que por medio de esos túneles iban y depositaban los cadáveres por allá sin que nadie les viera. El temor siguió vivo, Déjeme decirle que esta historia fue entre 1890 y 1920, a lo largo de 30 años,
Se tejió un ir y venir de historias de personas desaparecidas y de personas muertas encontradas allí, porque no todas las personas que desaparecieron volvían a encontrarlas muertas, no, hubo muchas personas que simplemente se desvanecieron, según decían las consejas antiguas, y esto se relacionaba con la vieja casa. Obviamente, no había pruebas. Por eso nunca hubo una intervención ni nunca hubo nada. Pero las personas estaban convencidas de que aquellos señoritos tendrían algo que ver. Y es curioso que tuvieran tanta relación los Larios con los Heredia y que hasta el final se quedaran con la propia construcción. ¿No piensa usted lo mismo? Y que se parecieran ambas construcciones, Colmenares y Jurado, se parecían bastante. Que fueran socios, también sonaba aquello extraño. Sin embargo, cuando esto revienta en 1925 y los Heredia se ven forzados a vender, los Larios, los marqueses de Larios, ocupan el lugar. Así que lo que hubiera habido ahí, si es que era cierto, se quedó callado, porque todos eran parte de, según se cree, y no me crea a mí mucho porque estos son historias muy antiguas que probablemente solo eran rumores de aquellas personas. Aunque efectivamente hay registros de chicas desaparecidas entre 1890 y 1920, en ese periodo de 30 años, existen notificaciones dentro de los anales en Málaga de desapariciones de señoritas en la zona cercana a Campanillas. Es decir, que ahí algo había. Fueran satánicos o no, es difícil saberlo. La historia de los túneles es difícil saberla. Pero no coma ansias, ya le platicaré un poco más al respecto. El asunto está en que tras la venta, en aquel entonces, el caserón pasa a manos de los Larios, vienen los años 30, y en los años 30 ocurre una cosa muy curiosa. Hay un testigo de que existían los túneles. En 1932, unos chiquillos revoltosos de Málaga, chiquillos me refiero a 16, 15 años, andan buscando emociones. ¿Y qué otra emoción más fuerte para un montón de chamacos de un pueblo donde ni televisión hay porque no existía? Que irse a meter a la casa prohibida, al cortijo prohibido. Todo el mundo sabía que aquellos eran del diablo. Claro, ya lo habían vendido y ahora era propiedad de los Larios que realmente no lo usaban. Así que han estado espiando. Uno de ellos es Manuel Martín, quien está pendiente, y cuando llega el momento de decir ¿a dónde vamos a hacer la aventura?, él es uno de los primeros en señalar el cortijo del diablo. Los demás sienten un escalofrío y aseguran que no se va a atrever a entrar, porque ahora mismo está vacío. En ese 1932, cuando este grupo de chicos, estos pillos de colonia están allí, el cortijo está vacío. No hay nadie. No ha sido ocupado en algún tiempo, y si bien las tierras siguen siendo trabajadas, el caserío está totalmente a oscuras. Una de esas noches, se juegan la apuesta, y este chico, Manuel Martín, es el que va a ir allá. Llega por la parte de atrás, porque por el frente no pudieron acceder. La puerta estaba cerrada, cal y canto. Así es que le dan la vuelta por atrás, y él salta por una especie de agujero que hay en una pared, algo, y se mete, cae un par de metros y se levanta y se sacude y entra rápido a hurgar por aquí y por allá. No es la intención robar nada, no van a robar, no son vagos. Pero llega al sótano. Y ahí él había escuchado de aquellos rumores de los túneles y de las cosas horribles que se hacían ahí dentro. Por supuesto que se había contado, si había habido algo terrible, ahí se había contado 10 veces más. Así es que ya viene con la idea de que ahí adentro hay cosas horribles. Y comienza a caminar por aquí y comienza a caminar por allá. Y estando en los sótanos, de pronto descubre una especie de entradita que le lleva a una cámara más amplia pero abajo del sótano. Estando allí, con una linternilla, algo que lleva, puede ver para acá o para allá, y ve que hay una especie de pequeña bóveda, como un pequeño túnel, en donde puede ir parado bien.
No es muy vasto, es apenas un pequeño túnel. Y puede avanzar. Todo esto ha sido a través de este pequeño agujero, luego una especie de ducto con una escalera de madera. Parecería ser simplemente una cisterna, un aljibe. Pero cuando encuentra ese túnel comienza a caminar y sigue avanzando y avanzando. Ha pasado mucho rato y de hecho comienza a sentir la falta de aire. Es muy largo aquello. Le toma un buen rato de caminar en medio de aquel sitio oscuro. Es una línea recta tremenda hasta que llega al final en donde finalmente puede respirar. Pero no puede salir. El testimonio de este muchacho, de Manuel Martín, es que al llegar al final de aquel túnel, se topa con que hay una reja completamente cerrada y que es imposible salir por ahí. Respira y regresa. Le tomaría un buen rato regresar. Cuando llega al final del pasillo de este túnel, se encuentra en esta especie de salita, de este hueco, y con la linterna echa un vistazo aquí y allá y alcanza a ver por ahí unos bultos. Podría ser simplemente eso, una bodega. Así que ilumina un poco y se acerca, solo para darse el peor susto de su vida. Porque allí lo que encuentra es un esqueleto, un cadáver esquelético. Cadáver que tiene ya varios años de estar ahí y tiene todavía el cabello y hay prendas de vestir y hay ropa e ilumina para acá y para allá y hay otros bultos que están por ahí y observa que hay unos montículos como si hubieran enterrado gente y una muñeca tirada, una muñeca de trapo tirada y unos muebles que más parecerían ser como instrumentos de tortura, y asustado como pocas veces en su vida, corre, sube la escalera aquella de madera que parecería ser el acceso a un aljibe, llega al patio, finalmente trepa y escapa. Y corre a casa a contar lo que ha visto. Pero nadie le cree. La realidad es que nadie le creyó. Y nadie iba a hacer absolutamente nada. Porque ese chiquillo se había metido de manera ilegal a la casa de unos marqueses. En ese momento, en 1932, el cortijo ya pertenecía a los marqueses de Larios. Gente muy cercana a la corona española, gente muy cercana al gobierno. Se antoja un poquito complicado que alguien hubiera escuchado eso. Pero ahí no termina el tema. El tiempo pasa, la gente sigue con lo suyo y de pronto estalla la guerra civil. La guerra civil española. Y Málaga era territorio republicano. Y en 1937 vino el ataque de las fuerzas nacionalistas de Francisco Franco, apoyadas también por tropas italianas. Así que esto fue tremendo. Llegaron allá, llegaron los aviones, llegaron tanques italianos, hubo bombardeos desde el mar, porque además esta zona está relativamente cerca del mar. Bueno, las tropas que estaban en esta comunidad, en la región de Málaga, huyen del lugar, se retiran. No tienen forma de defenderse contra la embestida que incluye, por cierto, tropas marroquíes. Las tropas marroquíes eran especialmente recias y crueles. De hecho, en 1937 ocurre la famosa masacre del camino Málaga-Almería. Cerca de 100.000 personas huyen. Son civiles, son madres, son hijos, son abuelos. Huyen de Málaga por el temor de la llegada de los nacionalistas. Y entonces, en medio de aquellas filas interminables de personas, de civiles, se filtran también algunos de los que estaban allá, de los republicanos que estaban en el combate. Se cuelan ahí dentro y es cuando se decide un ataque y ocurre la masacre. Cerca de 5.000 personas fueron asesinadas por los aviones, los cañonazos de los barcos, vaya, una locura. Y adivine qué. Parte del contingente pasó cerca del río Campanillas. Lugares de la muerte, por supuesto. Lugares tocados por la muerte. Pero peor aún, porque una vez que pasa aquella tragedia y pasa todo esto, el cortijo, el viejo cortijo allí donde aquel chico Manuel Martín había encontrado los túneles y que nadie le hizo caso, es ocupado por las tropas. La parte de arriba es utilizada como un hospital de campaña. La parte de abajo es utilizada para interrogatorios.
una especie de calabozo, lugar de interrogatorios, una cosa muy fea. La parte de atrás, los paredones que daban hacia la caída, hacia la bajada de la loma, son utilizados para fusilamientos. Actualmente se habla de que en Málaga solo había 3 fosas comunes, pero algunos informes más recientes ubican hasta 20 fosas comunes. Cerca del Cortijo no se ha ubicado ninguna, pero no se tiene la claridad de si los cuerpos de los fusilados eran enviados al cementerio de Colmenares, en donde sí se encontró una fosa común, o simplemente eran dejados ahí para que los parientes fueran y los llevaran. Este lugar siguió ocupado durante algún tiempo, los interrogatorios, las ejecuciones, las cosas horribles pasaron adentro de este sitio. Así que ya teníamos un lugar marcado por sí mismo desde su origen, y luego con las aventuras aquellas de los señoritines que hacían fechoría y media, y luego viene la guerra y tenga y te voy. Bueno, cuando se va toda esta gente, el Cortijo queda allí, vienen los años 50, cuando es propiedad del médico, que realmente no lo ocupa mucho. Y usted se preguntaría, bueno, ¿y estas personas que llegaron, los soldados, no encontraron algo ahí abajo? ¿No encontraron los túneles misteriosos? Pues si los encontraron, no dijeron nada. Pero cuando llega la gente del doctor, la gente de aquel hombre que compró de Gutiérrez, ellos estaban seguros de que no había nada. Todavía años después, durante varias entrevistas, a una persona que fuera capataz durante 23 años y estuviera en el Cortijo aseguró que él nunca vio un túnel. Lo que podría significar dos cosas. Una, que todo era un invento de Manuel Martín y que en realidad no había nada, y la otra, que los túneles fueron tapiados. Que antes de entregar la propiedad ordenaron que se tapara todo eso. ¿Y por qué creemos eso? Bueno, porque en los años 90 pasó una cosa muy curiosa. Y tampoco es una cosa muy pública, es algo de lo que no se habla mucho, pero algunas personas aseguran que fue real. Y es que, entre 1985 y 1990, el Cortijo Colmenares, donde se estableció el actual club de golf, tuvo una remodelación, reforzamientos, etc. Y durante las maniobras, un camión cargado con viguetería de acero, con materiales de construcción, un pesado camión llegó y se plantó en un cierto punto a esperar a que le descargaran y de pronto ¡cuá!, se clavó. El suelo bajo el camión cedió, yéndose la llanta hacia abajo y encontrando algo que no era natural. No era una oquedad del terreno, no era algo que se hubiera formado de manera natural, era una bóveda. Una bóveda con un túnel delgado, estrecho, apenas de la altura suficiente para entrar. Y que, al parecer, enfilaba en dirección hacia el Cortijo Jurado. Claro está que sacaron el camión y ordenaron que se tapara eso, y aquí todo el mundo calladito. La gente de la comunidad, la gente del barrio de Campanillas supo de eso. Se platicó en su momento que habían encontrado eso, pero ya, después de eso no se dijo nada. ¿Y cómo se iba a decir? ¿Cómo se iba a decir si aquello era real? Esto era una calamidad. Habría sido un golpe tremendo. Pero en fin, el asunto está en que ha quedado ahí. Hoy en día hay algunos restos que parecerían indicar que hubo túneles, pero no es confirmado, porque también podrían ser simplemente tiros de agua, entradas a los sistemas de drenaje, etc. No queda claro dónde pudieran estar los túneles, y para colmo de males, con las construcciones más recientes, las construcciones que se hicieron alrededor del 2008, se recortó todo el perímetro de esta loma donde estaba el Cortijo Jurado, se hizo un corte, se reforzó con muros de contención, y lo que hubiera habido ahí pues ya lo quitaron. Así que hoy en día ya no se puede saber nada. Pero usted pensará, bueno, ¿y por qué es un lugar embrujado? Sí, está bien, ha habido cosas feas, hubo muertos y demás. Bueno, pues allí viene lo otro. Tras la guerra civil, el lugar vuelve a ser ocupado, vuelve a convertirse en zona agrícola, etc. En los 70 se vende, lo compra la familia Vega Jurado, por eso el nombre de Cortijo Jurado. Vuelve a quedar en el abandono, y es cuando la gente comienza a ir allá, a curiosear, chacharear un poco, fumar un porro, quemar un poco de hash, alguna cosa de esas
muy propias de los jóvenes en el pleno destrampe de los 70s y los 80s, y empiezan a hablar de cosas raras que pasan ahí dentro. De pronto, la gente está diciendo que cuando llegan allá se escuchan lamentos, se escuchan gritos, se escuchan voces, pero algo más. La gente que ha ido allá reporta que de pronto, al estar en un área en donde están las ventanas todavía, para que no sople el viento y no se sienta frío, oyes como algo golpea contra la pared fuertemente. Pero es en una pared, no parece tener sentido y se oye el golpe como si alguien estuviera atrapado dentro de la pared y quisiera salir. Más de un marihuanillo ha salido corriendo, como si le hubieran puesto fuego en los pies. Después está lo otro, desde la carretera. Desde la carretera que se ha hecho recientemente, la gente que va en el auto de pronto baja la velocidad y alcanza a distinguir en las ventanas algo que se mueve. Quizás solamente es un vagabundo que fue para allá o alguno de los marihuanos que está viendo por la ventana, pero parece brillar. Y luego, conforme la fama crece, comienzan a llegar también los investigadores paranormales. Y esa es una parte muy interesante del asunto. Al ganarse la fama y el prestigio, resulta que un buen día a alguien se le ocurre grabar una película allá. Unos jóvenes habían tenido la idea de hacer una película sobre el relato de Howard Phillips Lovecraft, ¿cuál es? El Viejo Terrible. El relato del Viejo Terrible. Era un grupo de jóvenes pertenecientes a un taller independiente de teatro de Málaga que habían conseguido la posibilidad de hacer un cortometraje sobre el relato de Lovecraft y luego mandarlos a concursos y todo eso, y está muy bien. Han conseguido una locación perfecta en el centro de Málaga, un comercio antiguo, un edificio antiguo, donde van a grabar las escenas interiores, pero resulta que el cortijo jurado, desde el exterior, es perfecto para poder grabar una película, para poder filmar una película. Así es que van allá, revisan esto, pero como el interior está tan dañado, deciden solamente grabar en el exterior, hacer como que llegaban allá y luego ya hacer los interiores en el otro set. Pero hay que hacerlo de noche. Y a partir de eso fue una verdadera calamidad. Cuando llegaron allá y comenzaron a filmar, resulta que se les empiezan a bajar las baterías, se les empiezan a apagar las lámparas, les empieza a fallar hasta el auto. Son varios intentos, hasta que finalmente logran filmar ahí. La cámara graba a los actores que están haciendo su tarea y cierra la escena enfocándose a una ventana en donde se hace un fade out para luego aparecer en el interior del edificio que está allá en Málaga. Bueno, cuando hacen ese movimiento resulta que ven pasar a alguien. Pero no había nadie. Deciden que esa toma en particular no la van a incluir. Bueno, ya. Se van allá. Bueno, todo les empieza a fallar. Comencemos porque uno de los actores llega a su edificio donde vive, llama al ascensor, el hombre se había echado unas copas, llama al ascensor, el ascensor se escucha como que baja, se oye la campanita de que ya bajó, abre la puerta y ve que todo está oscuro y dice, uy, se fundió el foco, da el paso y cae. El elevador estaba atorado arriba y él cae al foso un buen tanto y se lastima todo. Pero no fue lo único. El set en el centro de Málaga donde grababan se incendió. Una mañana cuando llega el dueño encuentra todo quemado. Por afuera nada, todo adentro, donde estaban las cosas de la producción, todo quemado. Pero no había nadie. Después vienen otros problemas y es que cuando empiezan a trabajar ya en una computadora, ya son los 2000, aquello se empezó a filmar en el 2000, ya están trabajando allí, cuando se les arruina el disco duro y se pierde todo lo hecho. Todo. Tendrían que volver a rodar todo. Pero de nueva cuenta, empiezan los problemas porque empiezan a trabajar y empieza a fallar. Bueno, deciden entregar así en crudo a la productora que era Euromedia. Y resulta que en Euromedia se les arruina una computadora. De todas las que tenían, la única que se arruinó fue donde estaba esto. Total que aquello ya ahí quedó. No sé si alguna vez se estrenó o no el cortometraje porque les fue tan mal
que mejor lo dejaron por la paz. El problema es que hasta las propias cintas, cuando las empezaban a revisar, empezaban a fallar. Aparecían destellos, luces, rayones. Vamos, una verdadera calamidad haber hecho una película en el edificio maldito. Y luego ya, después de eso, pues vienen los investigadores paranormales y cómo no. Pero no fue una experiencia grata. Hay un relato muy impresionante del año 88. Sí, fue en el 88. Llegó un grupo de personas. Eran aficionados a investigar. En realidad no era una investigación se hace desde cero, era simplemente una exploración paranormal urbana. Llegaron allá, pusieron unas grabadoras para ver si pescaban algo, pusieron unos focos, se hicieron ahí como que armaban un equipo o algo, y resulta que de pronto, en la grabadora, que era una grabadora de carrete abierto de cinta, empiezan a registrar cosas con los micrófonos y todos muy emocionados. Mira que cómo se mueve, que no sé qué, y de pronto aquello empieza a hacer cosas raras, empiezan a parpadearles todas las luces, empieza a oírse un ruido raro aquí, golpes allá, como piedras, como... Bueno, terminaron corriendo del lugar con piedras detrás de ellos, arrojadas. Pero después de eso también se dieron cuenta de 2 o 3 cosas más. Otro grupo que participó volvió a escuchar aquellos golpes de los que hablaban los marihuanos que iban a este lugar. Los golpes que parecían salir de las paredes. Los escucharon también. Y se dieron cuenta que había algo anormal. En algunas partes de la casa había dobles muros. No era un error. Había dobles muros. Hasta el punto en el que agujerando con un martillo y un cincel encontraron que había el muro y luego adentro otro muro. Pintado, normal, vamos, habitaciones que tenían 1,5 metros perdido. Desafortunadamente, cuando este rumor corrió por todas partes, después ya no estaba el muro aquel. Como si se hubiera sabido que había algo ahí y alguien fue y se encargó de limpiar el asunto y fuera. También el famoso agujero por donde entró Manuel Martín, ya nadie más lo encontró. Pero la gente siguió buscando. Y esto provocó un problema grave porque iban allá a rasconear el piso y si hubiera habido alguna entrada o algo, pues le echaron a perder, ya nadie lo encontró. Pero luego comenzaron las otras cosas. Las luces en las ventanas, la mujer de la entrada. Ese fue un caso muy particular. Un grupo de chicos van a hacer una investigación paranormal, llegan allá en una furgoneta, debe de haber sido después del 2000, se estacionan todo muy lindo y de pronto voltean y ven a una mujer que está parada por allá, toman una fotografía y aseguran que es real. No lo sé de cierto, igual y podría ser un fiasco, ¿no? Pero el asunto está en que no fueron los únicos. Durante varios años se ha dicho que ahí hay una mujer que aparece en la escalera vestida de blanco como si tuviese un camisón, desciende la escalera y luego se pierde hacia atrás. Claro que hay quienes insisten en que se trata de una de las chicas que fueron asesinadas. Años después, José Manuel Frías, junto con otro equipo, Frías es un excelente investigador, realizaría una sesión Ouija. Ya sé que yo no soy fanático de eso, ya sé que yo no lo promuevo, no estoy de acuerdo, el riesgo es enorme, pero ellos lo jugaron. Y tuvieron una comunicación que revelaba algo increíble. Por aquí tengo la transcripción. Cuando empiezan a mover aquello para hacer el contacto, preguntan, obviamente, ¿hay alguien aquí que quiera hablar con nosotros? ¿Hay alguna entidad, alguna presencia que quiera hablar con nosotros? La respuesta fue moverse al sí. Acto seguido preguntaron, ¿quién eres? Y entonces el puntero se dirigió hacia diferentes letras, entre las cuales pudieron sumar la palabra Elena. Posteriormente preguntaron cosas como, ¿qué edad tienes? 12 años. Aquello coincidía. Una de las víctimas más jóvenes de las que se tenía noticia de aquellas desapariciones del final del siglo XIX y principios del XX era una niña de unos 12 años. Después de eso le preguntan, ¿por qué estás muerta? A lo que responde, me mataron. ¿Fuiste una de las víctimas de los dueños de esta casa? A lo que responde, secuestro. Después de esto, le preguntan, ¿hicieron contigo un ritual? La respuesta fue, mucho daño. Hay más gente contigo, niñas.
¿Cuándo ocurrió esto? No sé. ¿Dónde estás? Patio. Las respuestas no eran muy vastas, pero daban indicios de una conciencia. Desafortunadamente, saber dónde del patio era imposible, ya que aquello estaba lleno de escombros, porque esta sesión que le estoy contando es del año 2013. Las siguientes preguntas fueron: ¿hay más niñas contigo? Sí. Y hasta ahí llegó la comunicación. Posterior a esto se realizaron diversas investigaciones, entre las cuales, ya habían entrado los 2000, se hicieron pruebas e inclusiones psicofónicas. Personajes de la talla de Iker Jiménez realizaron programas para sus programas de televisión acerca del cortijo jurado, encontrando algunas inclusiones psicofónicas realmente interesantes. Una de ellas, si estoy en lo correcto, fue grabada por Antonio Guerrero, que también es un investigador de la transcomunicación bastante prestigioso, y durante la investigación que realizó registró varias voces anómalas. Una de ellas preguntaba, de hecho la voz preguntaba: ¿dónde estás? Como si le preguntara a la gente que estaba allí. La siguiente inclusión que se registró en la cinta de cassette fue: Antonio, al fondo. Era una voz apresurada, con las características propias de una inclusión psicofónica. Falta de sonido base, sonido un poco metálico, entrecortado al final, registrado a muy bajo volumen, en los momentos en los que no hay ningún otro sonido. Sí, había otras voces de pronto que eran los propios integrantes del equipo, había viento, ruiditos, pero en medio de todo eso apareció esa voz que decía: Antonio, al fondo. Como refiriéndose a: ve al fondo. Pero ¿al fondo de qué? ¿O al fondo de la habitación? ¿De qué lado? ¿De qué parte? No era claro. Luego hubo otra voz que decía: Manolí. Como refiriéndose al nombre de una mujer: Manolita, Manolí. Pero no había nada más. No daba más indicios, era una voz desesperada. Hubo otra voz que era: no me entero de nada. Una voz femenina. Una última que era: no sé dónde estás. Como si estuviera platicando con alguien. El problema de estos edificios viejos es que puede presentarse dos fenomenologías. Una es la inclusión psicofónica, que se registra con un aparato electrónico o eléctrico, y la otra son las parafonolalias, que se registran también aquí, que son perceptibles al oído desnudo, y muchas personas han registrado sonidos extraños, voces, golpes, raps, que es ese golpeteo como tratando de comunicarse a través de golpes, de pequeños golpes, pero sobre todo los lamentos y los gritos han sido el pan nuestro de cada día. En este caso, las parafonolalias, que son estas voces que se perciben a simple oído pelón, han provocado que mucha gente salga corriendo. También se han presentado esferas de luz, y no me refiero a orbs, sino esferas de luz visibles a simple vista que de pronto deambulan de un lado a otro. Por eso se ha considerado uno de los lugares más embrujados de toda España. Al día de hoy el lugar está muy restringido ya. No creo que se permita el acceso fácilmente. Hay por ahí algunos exploradores urbanos que se han metido, puesto que aún no inicia la construcción de las oficinas, y desde que se dejó abandonada la construcción del hotel, más o menos 2008, hay quienes se han filtrado, quienes se han colado ahí para ver aquí y allá y tomar unas fotos y un video. Pero como suele ocurrir, el día que tú quieres que el fantasma aparezca, no aparece, y cuando el fantasma aparece, no tienes prendida la cámara. Pero hay una constante que ocurre en este lugar, y que ha sido reportada por muchos de estos exploradores urbanos. Las cámaras tienden a descargarse de manera súbita y repentina. Cosa que en otros lugares y en otros momentos puede tomar varias horas, en este sitio la descarga es muy rápida. Los cambios de temperatura súbitos, los famosos cold spots, que son unas zonas en donde de pronto cuando vas pasando sientes este pegón de frío tremendo con diferencias de 10 grados, pero sobre todo la sensación de estar acompañado todo el tiempo. La historia puede no ser una historia de grandes tragedias, como podría ser otros edificios de los que hemos hablado en donde morían personas todo el tiempo, hospitales como el Waverly Hills, hospitales como los que hemos hablado de Argentina, de Costa Rica, de México, en donde todo el tiempo hay personas que fallecen. Aquí no. Pero los que fallecieron de maneras terribles,
Si es cierto lo que se cuenta en este lugar, las señoritas aquellas, las niñas aquellas, habrían sido asesinadas en rituales. Pero aun cuando parezca bastante increíble, el hecho de que posteriormente este lugar haya sido un lugar de interrogatorios durante la guerra civil, con todo lo que eso lleva, ya sería un lugar de dolor y muerte. Y luego, si a eso le suma los fusilamientos en los paredones de atrás, ¿qué quiere que le diga? A mí me parecería que el lugar debería de quedar como estaba. Punto. Ya, cerrarse. Si quieres, derríbalo. No es tampoco una construcción histórica en un país donde hay edificios que tienen 3000 años. Esto no es un edificio histórico. Simplemente derríbalo. Limpia el predio. Sigue usándolo para la agricultura, sigue usándolo para otra cosa. ¿Se imagina usted lo que va a vivir la gente que esté en esas oficinas? Las cosas que verán. Bueno, seguramente van a pasar momentos muy tensos. Ahora, como este es un programa en vivo, es probable que tengamos por ahí algunos mensajes que compartir. Le pediría al equipo de producción si me hicieran favor de compartírmelos. Y por cierto, un gran saludo a todas las personas que nos estén acompañando desde Málaga. Muchas gracias. Bien, bien. Vamos a ver. La loca de los gatos sugiere un detrás de cámaras. Tomamos nota, muchas gracias. Lobo Solitario saluda a su esposa Rode y a su suegra que están cenando en la laguna. Un saludo para allá. Felicitaciones a Marcelo Domínguez que acaba de cumplir años. Un abrazo, Marcelo, muchas gracias. Y gracias a todas las personas que nos han sugerido temas. Ahora mismo hemos tomado nota, además de compartirlos en la pantalla. ¿Qué libro sobre las guerras mundiales recomiendas? Ese que hace Cru. Es la persona que nos lo pregunta. Bueno, hay tantísimos. Hay un libro que es bastante histórico, bastante digerible, aunque es un poco fantasioso, que es La Gran Crónica de la Segunda Guerra Mundial, del Selecciones de Reader's Digest. Es una cronología que tiene mucha lógica, aunque es obviamente la versión de los ganadores. Si quiere conocer la versión de los no ganadores, quizá valdría la pena echarle un ojo a Derrota Mundial de Borrego Estrada, que tiene una visión completamente al revés, y que es bastante interesante. Un punto intermedio sería probablemente la crónica publicada por la revista Times, que era un poquito más centrada. Pero si quiere conocer la cronología con muchísimas fotos famosas, la gran crónica de la Segunda Guerra Mundial del Selecciones del Reader's Digest que se publicó en los años 70. Le va a interesar. Carla Miranda saluda a su sobrina Pascal, que está en Chile. Un abrazo. Guardiana del inframundo, Julieta López Rivera por su cumpleaños. Julieta, debió habernos avisado un poco antes y le cantábamos las mañanitas. Marielena Molina y su hija Eva Sofía desde Guatemala mandan muchos saludos. Un abrazo a todos y un abrazo a nuestros amigos queridos de Venezuela. Un fuerte abrazo, acompañándoles. Sabemos que hay por allá protestas y que hay situaciones muy tensas. Deseamos que pronto se resuelva para bien todo esto. Muchas gracias. Buenas noches y que descansen en paz.